Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, Él guía de aquellos que nacieron del agua y del Espíritu Santo. El guía de los verdaderos hijos de Dios. Venga a guiar su entendimiento. Venga a guiar su mente, su cabeza, su inteligencia, para que usted no le dé oídos a su corazón engañador. Corazón es engañador, usted sabe de eso. Yo pienso lo siguiente: todos sabemos que el corazón es engañador. Todos sabemos que el corazón engaña. La prueba es que muchos casamientos, la mayoría de los casamientos son realizados en base del corazón y terminan creando problemas para sí mismos. Entonces, el corazón es terriblemente engañador, cruel, dice el Señor. Entonces, ¿por qué darle oídos, atención o priorizar la voluntad del corazón, las voluntades del corazón? Es porque la persona no tiene aquella dirección del Espíritu Santo y ella se inclina a la voz del corazón que hable alto y fuerte. El sonido de la voz del corazón es ensordecedor. Entonces es peligrosísimo. Es mortal dar oídos al corazón. Tanto es que Dios nos promete dar un nuevo corazón. ¿Usted sabía? Dios es tan grande, tan glorioso, que Él quiere darnos un nuevo corazón porque ese corazón no sirve. Bien, no es sobre esto lo que yo quiero hablar de otra cosa, pero para que usted entienda que su espíritu es quien tiene que guiar a su alma, no su alma a su espíritu. ¿Entiende? No es su corazón quien tiene que guiar su mente. Su mente, su intelecto, su razonamiento, su inteligencia, tiene que guiar su corazón. Y por esta causa, por este asunto, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla de la forma como nosotros debemos comportarnos delante de Dios y de los hombres, porque en cuanto estemos en el mundo, obligatoriamente tenemos que llevar un comportamiento de fe, ético, un comportamiento que agrade a Dios y que no venga a avergonzar su santo nombre delante de las personas con quien convivimos el día a día. Entonces, el Espíritu Santo le dio a Pablo la dirección y él habla esto con los romanos, con los cristianos romanos. Los cristianos romanos, en aquella altura, ellos eran así, completamente ignorantes, porque ellos eran paganos, ellos adoraban a los palos, las piedras, a César, ellos adoraban a los hombres, ellos idolatraban a las personas. Esto sucede hoy. Esto sucede hoy. Las personas idolatran a un jugador de fútbol o un automovilista o a una persona que gana premios, medallas, etc. Entonces, estas personas quieren llegar al podio para, además de ganar dinero, también quieren adoración, veneración. Ellos quieren adoración de las personas, de la humanidad. Así eran los cristianos de Roma. Ellos no sabían nada de cómo comportarse con su fe en Dios ahora delante de los hombres. Entonces el Espíritu Santo les dijo a ellos: miren, presten atención. Todas las almas estén sujetas a las autoridades. Preste atención. Todas las almas estén sujetas a las autoridades superiores. Las autoridades superiores.
porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las autoridades que hay fueron ordenadas por Dios. Quiere decir, aquí está escrito lo siguiente: antes de las elecciones, cada uno tiene su derecho, su privilegio de votar a quien uno quiere. Si es la izquierda, si es de la derecha, la derecha. Yo alenté para la derecha, pero la izquierda ganó. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Yo me voy a rebelar contra la izquierda? No, de ninguna manera. Yo me voy a sujetar a la izquierda, porque es la orden de Dios que todas las almas estén sujetas a las autoridades superiores. Entonces, si Lula ganó, es el presidente, entonces yo tengo que someterme a él y listo, se terminó, no voy a discutir más, no voy a quedar pensando, no voy a quedar llorando, lamentándome, ¿por qué no fue? No, nada de eso. Yo me voy a sujetar. ¿Por qué? Porque mi fe en Dios me hace obedecer a las autoridades superiores, primeramente a la autoridad de Dios. Y aquí está escrito, aquí está claro que así es como nosotros debemos comportarnos. Si yo estoy sujeto a la autoridad de Dios, yo voy a estar sujeto a las autoridades que Dios coloque en este mundo. Entonces, cuando Dios llevó al pueblo de Israel de Jerusalén para Babilonia, ellos tenían que obedecer a Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Entonces, era Dios, colocó al pueblo de él sujeto a la autoridad ¿de quién? De Nabucodonosor. Entonces, amiga, amigo, todas las almas están sujetas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. No hay autoridad que no venga de Dios. Y las autoridades, presta atención, las autoridades que fueron ordenadas por Dios, quiere decir, ¿quién es la autoridad? Dios le dio aquella autoridad. Si hay una autoridad mala, ruin, perversa, ese es problema de Dios. Él colocó a esa autoridad sobre usted, entonces usted va a someterse. ¿Entendió? ¿Sí o no? Es por eso que quien resiste a la autoridad resiste al orden de Dios. Quien resiste a la autoridad que está ahí, resiste a la autoridad de Dios. No es que la autoridad que está ahí es de Dios, ni que la autoridad que fue pasada era de Dios. No, nada de esto. Dios colocó estas autoridades para que su pueblo se sujetara a la autoridad que está en el trono. No importa si a la izquierda o la derecha, no importa. Entonces, amiga, amigo, claro, uno tiene el derecho de escoger, pero eso vamos a hablar. Ya vamos a hablar dentro de poco de esto. Presta atención en esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Él dice así: por eso, quien resiste a la autoridad, resiste al orden de Dios. Y los que resisten traerán sobre sí la condenación. Quiere decir, usted es cristiano, yo soy cristiano. Si yo me resisto a la autoridad de Lula, por ejemplo, para que quede más fácil entender, entonces yo me estoy resistiendo a la autoridad de Dios. ¿Se acuerda cuando después de la elección que fue declarado que Lula ganó? Gracias a Dios, yo hablé con el pueblo. Usted tiene que perdonar, tiene que olvidarse del Bolsonaro y seguir para sujetarse a la nueva autoridad. Se terminó. Perdonar, si usted tiene un rencor contra él, contra fulano, sea quien sea, perdone, porque esa es la voluntad de Dios. Está aquí escrito: quien resiste a la autoridad, él está hablando de cualquier autoridad. Quien resiste al orden de Dios, preste atención, y los que resisten traerán sobre sí mismos la condenación. Y es lo que hemos visto aquí. Muchos están siendo condenados porque resistieron, quisieron pelear, agarrar armas para poder, en fin,
resistir a la autoridad de Dios. Ahí dice aquí, porque los magistrados, preste atención, los magistrados no son terror para las buenas obras, pero para las malas. Entonces, los magistrados son terror para aquellos que hacen lo que está errado. Si usted es cristiano y hace cosas que están erradas, es obvio que las autoridades van a ser peor para usted. O sea, no hay dudas, es lo mismo. Y los que resisten traerán para sí la condenación. Entonces, si yo, que soy siervo de Dios, me resisto a las autoridades de este mundo, sea A, sea B, sea izquierda, sea derecha, sea del medio, no importa, si yo me resisto a las autoridades, yo estoy resistiéndome a Dios. Repito, no es que las autoridades de este mundo sean de Dios, no necesariamente, pero ellas fueron colocadas allí. Entonces, hay autoridades que Dios constituyó, porque dice aquí, los magistrados no son terror para las buenas obras, sino para las malas. ¿Quieres tú, pues, no temer a la autoridad? ¿Quieres tú, pues, no temer a la autoridad? Haga el bien y recibirás adoración de ellas. Porque ella, la autoridad, es ministro de Dios para tu bien. Pero obispo, ella es una autoridad endemoniada. Ella es una persona que contraría, que hace esto, hace aquello, crea leyes contrarias a la palabra de Dios. No importa. Eso es problema de ella con Dios. Yo tengo que someterme a aquella autoridad. Ahora usted comienza a entender por qué los cristianos romanos se sujetaban a la muerte cruel, ser juzgados en las cuevas, en las arenas, sujetas a los leones, porque fueron quemados vivos. ¿Por qué? Ellos se sujetaron, ellos no pelearon, ellos no hacían un motín, ellos aceptaban aquello y morían cruelmente. Por eso, la muerte de ellos multiplicó el número de cristianos. Cuantos más César, emperador romano, castigaba a los cristianos, más los cristianos crecían, se multiplicaban. Fue lo que sucedió conmigo. Cuanto más me perseguían, cuanto más me calumniaban, cuanto más creaban fake news e hicieron lo que hicieron, más la Iglesia Universal del Reino de Dios creció. Y es así. Las personas saben, las autoridades saben de eso. Aún así, ellas siguen el corazón. No, vamos a perseguir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuanto más nosotros somos perseguidos, más crecemos. Es como hemos hablado. Nosotros somos igual que un omelette. Mientras más recibimos, más crecemos. Todo el mundo sabe de eso, porque nos sujetamos a la autoridad, porque son ministros de Dios. No quiere decir que sean de Dios, pero en aquella posición, en aquella autoridad, es Dios que colocó. Y Dios hace aquello justamente para que sus hijos, los cristianos, sean perseguidos para que ellos vengan a crecer, a multiplicar. Va a entender eso. Solo quien es de la fe va a entender cómo el omelette, mientras más es golpeado, más crece. Entonces, él dice así, porque ella, la autoridad, es ministro de Dios para tu bien. Pero si hace el mal, teme, porque no trae en vano la espada. El mal va a traer la espada, porque es ministro de Dios y vengador para castigar al que hace el mal. Si él, la autoridad, o ellas, las autoridades, los magistrados, hacen el mal, ellos van a recoger el fruto del mal. Pero nosotros que estamos sujetos a él, nosotros vamos a obedecer, nosotros vamos a estar sometidos a él. Y ahí continúa diciendo, por lo tanto, es necesario que estéis sujetos
no solamente por el castigo, sino por la conciencia. Quiere decir, yo tengo que sujetarme a las autoridades, independientemente si ellas son buenas o malas, justas o injustas. Yo no tengo que pelear con ellas, yo tengo que sujetarme. ¿Es esto? Listo, listo, está bien, voy a obedecer. Si yo hago esto y fuese condenado injustamente, Dios es glorificado en mi vida. Y el resultado será que el trabajo nuestro va a crecer aún más. Entonces, esta es la ley de la fe. Nosotros estamos hablando de la ley de la fe inteligente, racional, la fe que piensa. Muchas personas no consiguen liberarse de los males porque ellas quieren golpearse de frente contra la autoridad que Dios instituyó, su jefe. Su jefe, usted por ejemplo en el trabajo, su patrón, si él fuera bueno, fuera malo, no importa, él es el patrón, la autoridad es de él. Él va a dar cuentas a Dios sobre esa autoridad. Puede tener seguridad. Yo, por ejemplo, le daré cuenta a Dios sobre la autoridad que Él me colocó a mí, conmigo. Yo voy a darle cuenta a Dios de cada detalle. Y Dios va a usar de mi autoridad, yo si fuese bueno o malo, para que Él sea santificado, sea glorificado a través de mi vida, aunque no sea de Dios. Obispo, eso es muy fuerte, eso es muy complicado. No es complicado, es cuestión de inteligencia. Mire, si usted lee lento el capítulo 13 de Romanos, es esto lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, es necesario que estéis sujetos. Por lo tanto, es necesario que estés sujeto ¿a qué? A las autoridades. No solamente por el castigo. No tenga miedo de la autoridad, miedo por ir preso, no. Sino por la conciencia, porque esa autoridad, o bien o mal, ella es de Dios. Voy a obedecer. Ella es de Dios en el sentido que ella tiene la autoridad de Dios. Dios le prestó esa autoridad para ella. Y esta criatura le dará cuenta por su autoridad si ella fuera mala, perversa, cruel, como sea. Ellos van a recoger. Las personas van a recoger las autoridades. Todas las autoridades van a recoger. Esta es la realidad. Entonces, amiga, amigo, entienda esto. Él dice así, mire así. Por esta razón también pagáis tributo, porque son ministros de Dios, atendiendo siempre a esto mismo. Jesús dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es solamente el tributo, cualquier cosa, no. Usted tiene que someterse a la autoridad. No se rebele contra la autoridad constituida, sea el intendente, el gobernador, sea el presidente, los ministros de Dios, sean los ministros de tal, sea quien sea. Y si usted habla mal, si usted juzga, condena, si usted planea contra ellos, usted está planeando contra personas que fueron instituidas por Dios, fueron constituidas por Dios como autoridad de Dios para hacer el bien. Si ellos hacen el mal, problema de ellos, problema de ellos. Pero su obligación, mi obligación, nuestra obligación es someternos a las autoridades constituidas. Y él continúa diciendo, por lo tanto, dale a cada uno lo que debéis. A quien tributo, tributo. A quien impuesto, impuesto. A quien temor, temor. A quien honra, honra. No es que usted va a honrar a la autoridad en el sentido de alabarlo. No, solo a Dios. La alabanza solo a Dios. La honra para las autoridades es someterse a ellas. ¿Entendió, amiga, amigo? Y él dice más. A nadie le debas nada, a no ser el amor con el cual os améis unos a los otros. Porque quien ama a los otros
cumplió la ley. Quien ama a los otros, cumplió la ley. Entonces, nuestra obligación es amar, y amar no es sentir un sentimiento bueno, glorioso, bondadoso para con las personas. Amar es hacer el bien a su semejante. Cuando usted hace el bien a los semejantes, usted está amando a los semejantes. Si usted lo conoce o no lo conoce, si su semejante es bueno o es malo, no interesa. Usted hace el bien para él, usted está cumpliendo la ley de Dios, que es el segundo y gran mandamiento. Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice así: ¿cómo es hecho? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta palabra, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo y gran mandamiento, que es semejante al primero. Entonces, cuando habla no adulterarás, usted no puede hacer el mal. Usted, por ejemplo, la persona adultera, ella está haciendo el mal a otra persona. Ella está traicionando a su esposa, a su marido. Ella lo está traicionando, está haciendo el mal a su mujer, está haciendo el mal a su marido, está haciendo el mal a su esposa, de aquella persona con la cual ella adulteró también, está haciendo el mal para aquel hombre, aquel marido, esposo de aquella mujer que fue usada para adulterar con usted. Entonces, no adulterarás, no hurtarás, porque cuando usted no hace algo malo a su semejante, usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Usted está amando a su semejante. Este es el amor que Dios quiere de cada uno de nosotros. Este es el amor que hace la diferencia en los que son de la fe y los que no son de la fe. El amor no le hace mal al prójimo. El amor no le hace mal al prójimo. Ese es el amor. Amor no es sentimiento. Amor es no hacer el mal. Amor es hacer el bien. Si usted puede hacer el bien, entonces usted va a hacer el bien. Pero si usted no puede hacer el bien, no va a hacer el mal. ¿Por qué? Porque es la ley del amor, la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todos tus pensamientos. Primer mandamiento. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice así. Hay mucho texto para explicar todo, va a demorar. Pero de cualquier manera, quien quisiere, amén. Quien no acepta, paciencia. Yo voy a continuar. Él dice así: el amor no le hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Mi amiga, amigo, estaremos hablando más a este respecto mañana aquí. Pero yo sé que muchas personas se están sintiendo muy desconfortables ahora. Pero yo les estoy dando ahora la razón por la cual las personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Cargan resentimiento, odio al político, a Beltrano, Ciclano, Fulano. Y el diablo queda distrayendo a las personas con este tipo de procedimiento, comportamiento errado delante de las autoridades. Y ahí la persona queda atada, trabada, y no consigue recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella hace las cosas erradas. Ella cree en Jesús, lee la Biblia, va a la iglesia, ora, ayuna, hace todo lo que tiene que hacer, pero con relación a su obligación principal, ella no cumple. Porque ella no ama a su prójimo. Ella no respeta a las autoridades constituidas. Porque quien respeta a las autoridades constituidas respeta a Dios. Entonces, amiga y amigo, esta es la palabra de Dios. No es mi idea, no. No es mi pensamiento, no. Si yo fuese a pensar de acuerdo al corazón humano, yo le iba a decir: yo quiero que mis enemigos mueran y yo quiero ser el primero en saber. Eso es lo que el corazón quiere. ¿Quién es inteligente? ¿Quién usa la fe con inteligencia?
quiero obedecer a la palabra de Dios. Es muy fuerte esto. Es glorioso. Mi amiga, mi amigo. Nosotros estamos viviendo en la casa de César. El mundo es la casa de César. Es lo mismo que en aquel momento el imperio romano. Un desastre. La sociedad, un desastre. Nosotros no tenemos nada con lo que el otro está haciendo de errado. Nosotros tenemos que ver con nuestra conciencia para con Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Déjeme hablar. El jueves que viene, el día 12, nosotros removemos aquella idea del Día del Niño. Vamos a hacer el Día de la Familia, porque un niño sin familia, sin padre, sin madre, ese niño está rechazado a la desgracia, a la destrucción. Nosotros vamos a hacer en todo el planeta, en todas las iglesias universal del reino de Dios, vamos a hacer la campaña para la familia, porque si oramos por la familia, nosotros estamos incluyendo a los niños sobre los inocentes para que Dios los venga y los guarde. Mañana estaremos hablando más. Dios los bendiga hasta allá. Amén.